Buenas tardes. En la clase de hoy veremos el tema diseño por resistencia a flexión. El elemento estructural que vamos a utilizar para el desarrollo de la teoría es el elemento viga, pero la teoría de flexión, de resistencia por flexión, es aplicable a todos los elementos sometidos a flexión, como puede ser una losa. Como introducción, diremos que el diseño es la determinación de las formas, dimensiones y armadura de un elemento estructural, cuya función es resistir las solicitaciones que actuarán durante la vida útil con niveles aceptables de probabilidad de falla. Esto quiere decir que nosotros diseñaremos un elemento estructural, losa, viga, columna, fundaciones, dentro de una probabilidad de falla aceptable. Esto no quiere decir que durante la vida útil, por una causa externa o extrema, la estructura no falla, sino que nos ajustaremos a lo que solicita el CIRSOC 201 y el resto de los CIRSOC, como vimos la 101 y 102, lo que habíamos visto en la clase de carga, y diseñaremos bajo esos lineamientos y criterios. La mecánica estructural va a ser la herramienta principal para el diseño de nuestra estructura. Con ello vamos a demostrar el comportamiento de la estructura frente a las cargas externas. El comportamiento estructural viene definido por dos situaciones. La resistencia estructural, que es lo que vamos a desarrollar en este capítulo, va a estar dado por los estados límites últimos. Nosotros vamos a calcular la estructura a su resistencia última. Esto quiere decir que vamos a calcular la rotura. Y por otro lado tenemos las deformaciones, que son los estados límites de utilización en servicio. Esto quiere decir que la estructura sale de servicio no por un problema de resistencia estructural, sino por deformaciones o fisuraciones excesivas. Es decir, la estructura no falla, pero queda fuera de servicio. Repito, por deformaciones o excesiva fisuración. Hipótesis de diseño. Para el cálculo de la resistencia de un elemento, debemos verificar que se cumplan las siguientes condiciones. Equilibrio estático, donde las fuerzas internas que vienen ocasionadas por las solicitaciones de flexión, torsión, corte normal, deben estar en equilibrio con las fuerzas externas ocasionadas por las cargas. Otro punto es la compatibilidad de deformaciones que existe entre el hormigón y el acero en condiciones últimas. Cuando nos referimos al término último, nos estamos refiriendo por el método de diseño. Sin embargo, lo que nosotros utilizamos es la resistencia nominal, R/Rn, que no necesariamente es el valor último real observado en un ensayo. Esto quiere decir que si nosotros calculamos la resistencia nominal de una viga y luego la sometemos a un ensayo de rotura, es probable que el valor último de rotura sea igual o superior a la resistencia nominal. Esto es por todo el proceso de simplificaciones que hacemos para lograr obtener la resistencia nominal, que obviamente siempre nos arrojará un valor similar o algo inferior a la resistencia última. Nunca la resistencia nominal podrá ser superior a la resistencia de rotura.
Para calcular la resistencia nominal se plantean una serie de hipótesis de cálculo que la vamos a enumerar. A. Las deformaciones en el hormigón y el acero son directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro. Esto quiere decir que las secciones planas antes de la deformación permanecen planas luego de la deformación. Esta hipótesis es fundamental para determinar la deformación y como consecuencia las tensiones en la armadura. B. La máxima deformación utilizable en la fibra de hormigón extrema comprimida es epsilon sub Cu igual a 0,003. Si bien en ensayos se han obtenido valores de 0,008 en condiciones especiales, lo habitual es utilizar o limitar la deformación máxima a compresión del hormigón a valores entre 0,003 a 0,004. C. La relación constitutiva tensión-deformación del acero para armadura es una relación bilineal. Como se observa en el gráfico, tiene una variación lineal hasta lograr la tensión de fluencia y luego permanece constante. Como verán, no se considera el incremento de resistencia por endurecimiento a deformaciones más allá de la fluencia. Punto D. No se considera la resistencia a tracción del hormigón. Si bien la resistencia a tracción es muy inferior a la de compresión, en solicitaciones de flexión y en estado último, el hormigón se encuentra fisurado, por consiguiente no podrá colaborar con su mínima resistencia a tracción. Si bien esta hipótesis es simplificativa y el hormigón sí colabora a tracción e inclusive el hormigón entre fisuras colabora a tracción, no se lo tiene en cuenta en esta situación, pero sí se lo tiene en cuenta para la evaluación de condiciones de fisuración y deformaciones bajo carga de servicio. Punto E. La relación constitutiva tensión-deformación del hormigón en compresión puede ser rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que resulte en una predicción de la resistencia que coincida en forma sustancial con los resultados de ensayo. La relación de deformación del hormigón a compresión deja de ser lineal para tensiones mayores a 0,5 de F' sub C. Se alcanza valores máximos para deformaciones cercanas a 0,002 y luego la curva desciende hasta valores de deformación última entre 0,003 y 0,004. La distribución real de tensiones de compresión es compleja y difícil de obtener. Lo importante es lograr obtener la resultante de compresión y el punto de aplicación, que nos permita predecir el valor de resistencia a flexión nominal de acuerdo a los resultados experimentales de ensayo. Punto F. Para el reglamento CIRSOC 201, el requerimiento anterior se considera satisfecho por una distribución rectangular de tensiones de compresión en el hormigón de valor 0,85 de F' sub C, sobre una zona limitada por los extremos de la sección y por una línea recta paralela al eje neutro de una distancia A igual a B1 por C, a partir de la fibra comprimida con deformación máxima. Como se puede observar en el gráfico, en la
en el diagrama de deformaciones se puede observar que hay una relación lineal entre la deformación del acero y del hormigón, con un valor límite superior de 0,003. En la parte inferior tenemos el tensor, que sería la carga de tracción que está actuando sobre la armadura de acero, con un valor T igual a la sección de acero por la tensión de fluencia del acero, F sub I, y un valor C de compresión que viene dado por 0,85 de F' sub C por B por A. B es el ancho de la viga y A viene dado por la ecuación beta 1 por C. De esa forma se transforma la parábola de comportamiento a compresión del hormigón real o estimada a una función, a un rectángulo, que me genera una simplificación mucho mayor para obtener el centro de aplicación de la carga C. De esta forma se genera la cupla interna dada por el esfuerzo de tracción T y el esfuerzo de compresión C. Comportamiento de una viga a flexión. Cuando la carga de una viga se incrementa gradualmente desde un valor de 0 hasta alcanzar la falla, se pueden diferenciar diferentes estados en su comportamiento. A continuación vamos a describir dichos estados. En primer lugar vamos a analizar el estado elástico o estado 1. Esto se da cuando las cargas son bajas y la máxima tensión de tracción del hormigón es menor al módulo de rotura. En este caso, el hormigón resulta efectivo tanto a tracción como a compresión. La armadura se deforma en la misma cantidad por las propiedades de adherencia y obviamente están solicitadas a tracción. En esta etapa las tensiones en el hormigón son pequeñas y proporcionales a las deformaciones, es decir, los materiales se encuentran en régimen elástico. Este lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, donde tenemos representado la viga con dos cargas en sus tercios, y se puede observar el diagrama de tensiones y deformaciones, y en ambos casos son lineales. El de deformaciones es por una condición inicial de la hipótesis que habíamos enumerado para el cálculo de la resistencia última. Y las deformaciones y las tensiones es porque estamos en un estado elástico, entonces siguen siendo lineales. El análisis de tensiones normales para una sección, por ejemplo la sección central de la viga, se realiza aplicando la teoría de flexión para una pieza de material compuesto, es decir, aplicando los conceptos de sección homogeneizada, por lo general hormigón. En el diagrama, en el gráfico de la derecha, se puede observar la sección homogeneizada, donde se transforma con un factor n el módulo de elasticidad del acero con el módulo de elasticidad del hormigón. De esa forma se calcula el área de la sección homogeneizada, el centro de gravedad de la sección homogeneizada y el momento de inercia de la sección homogeneizada. De la relación entre tensiones y deformaciones resulta que la curvatura viene dado por el momento externo, el momento solicitante, dividido el módulo de elasticidad del hormigón por el momento de inercia de la sección homogeneizada. Que la deformación del hormigón a compresión está dado por la curvatura
multiplicada por la distancia al centro de gravedad de la sección homogeneizada, que la tensión de compresión del hormigón viene dado por el módulo de elasticidad a compresión por la deformación a compresión, que la deformación a tracción del hormigón viene dado por la curvatura multiplicado por la altura menos la distancia del centro de gravedad. La tensión de tracción del hormigón está dado por el módulo de elasticidad del hormigón por la deformación a tracción del hormigón. La deformación del acero va a estar dado por la curvatura multiplicado por D menos la altura del centro de gravedad de la sección homogeneizada. Y la tensión del acero va a estar dado por el módulo de elasticidad del acero por la deformación del acero. Estas ecuaciones son válidas hasta que se alcanza la resistencia de tracción por flexión en el hormigón, es decir, que la tensión de tracción en el hormigón sea igual a la tensión de rotura, definiéndose el momento y la curvatura de fisuración como el momento crítico va a estar dado por la tensión de rotura, por el momento, por la inercia de la sección homogeneizada, dividido h menos la altura del centro de gravedad de la sección homogeneizada. Y la curvatura crítica va a estar dado por el momento crítico dividido el módulo de elasticidad del hormigón por el momento de inercia de la sección homogeneizada. Estado de fisuración o estado 2. Cuando la carga aumenta, se origina un cuadro de fisura, como se representan en la figura de la izquierda. En vigas bien diseñadas, el ancho de fisura es pequeño. Son fisuras capilares, que prácticamente no afectan la protección contra la corrosión ni la apariencia de la viga. Evidentemente, en la sección A de la figura de la izquierda, el hormigón no transmite ni un esfuerzo de tracción y la armadura es la que debe absorberlo. Para cargas moderadas, mientras la tensión de compresión en el hormigón no supere el valor de 0,5 de F' sub C, la relación constitutiva tensión-deformación se la puede considerar lineal, como se observa en la figura de la derecha. Se supone con buena aproximación que las fisuras se propagan hasta el eje neutro. Para calcular las deformaciones y tensiones se puede aplicar todavía los conceptos clásicos de flexión con sección homogeneizada, porque se mantiene la relación tensión-deformación, pero teniendo en cuenta que el hormigón en tracción no colabora. Si observamos la figura de la derecha, se puede observar la variación lineal de tensión en el hormigón lineal y la parte de abajo de la viga que no está rayada es porque la fisura alcanza el eje neutro. Entonces tenemos la sección traccionada donde colabora únicamente la sección de acero y la sección comprimida donde trabaja el hormigón. Para lograr la posición del eje neutro de la sección fisurada, igualamos el momento estático del área a tracción con el del área a compresión y obtenemos un factor K que nos permite calcular el momento de inercia de la sección homogeneizada. A partir de las ecuaciones de momento de fisuración que vimos en el estado 1 en la ecuación 4.3, los incrementos de deformaciones y tensiones con la nueva rigidez a flexión
vienen dados por las siguientes ecuaciones, encasilladas en el punto 4.5. Estas ecuaciones son válidas siempre que el acero no llegue a la tensión de fluencia, es decir, también se mantenga en régimen elástico. Resistencia a flexión. Se alcanza la resistencia a flexión cuando la máxima deformación a compresión del hormigón llega al valor de 0,003. Como verán en el gráfico, los datos que tenemos o los datos con los que contamos son el ancho de la viga, la altura de la viga, la distancia al centro de la armadura y la deformación del hormigón, que es una limitante o una condicionante que se establece en el valor de 0,003. El resto son todas incógnitas. Para ello vamos a plantear un sistema de ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad y constitutivas. Ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de esfuerzos normales tiene que ser igual a 0. Entonces, esto implica que el esfuerzo de tracción más el esfuerzo de compresión tiene que ser igual a 0. Esto equivale a que la sección de acero por la tensión de fluencia sea igual a un factor alfa por F sub prima C por el ancho por B por C. A su vez, aplicamos una sumatoria de momentos igual a 0. Esto implica que el momento nominal va a estar dado por T por Z, o sea, el esfuerzo de tracción por el brazo elástico, que a su vez va a ser igual a menos el esfuerzo de compresión por el brazo elástico. Las ecuaciones de compatibilidad vienen dadas por la deformación del hormigón a compresión, que está dado por la curvatura por C, que es la distancia al baricentro, que es igual a 0,003. De esto podemos despejar la curvatura haciendo 0,03 dividido la distancia al baricentro, al centro al eje neutro. Por otro lado, la deformación del acero va a estar dado por la curvatura multiplicado por la distancia D menos C. D es la distancia al baricentro de la armadura y C la distancia al eje neutro. Ecuaciones constitutivas. Para el hormigón se utiliza la resistencia a compresión F sub prima C y dos parámetros, alfa y beta. La resultante a compresión viene dado por la ecuación C igual a alfa por F sub prima C por B por C. Y la resultante C se ubica a una distancia beta por C. Los valores de los parámetros alfa y beta se muestran en la siguiente figura, en la figura 4.8, en función de la resistencia del hormigón F sub prima C. Como verán, hay variaciones entre 10, 20, 30, 40, 50 hasta 60 megapascal. Y los valores de alfa y beta varían entre 0,3 a 0,7. Para el acero se utiliza la relación bilineal, donde la tensión del acero va a estar dada por el modo de elasticidad del acero, por la deformación del acero, cuando la deformación del acero sea menor que la deformación por fluencia. Y la tensión del acero va a ser igual a la tensión de fluencia para cuando la deformación del acero es mayor que la deformación específica de fluencia.
Para resolver el problema se tiene como incógnitas C, que es la distancia al eje neutro, la curvatura φ, la deformación del acero, la tensión del acero y el momento nominal. Las ecuaciones que vamos a usar son 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 y 4,11. Son 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces hay solución. Como son ecuaciones no lineales, por la relación constitutiva del acero, se resuelve en forma iterativa de la siguiente manera. Vamos a definir cuáles son nuestros datos. Para el hormigón vamos a tener la característica del hormigón que vamos a usar, alfa y beta, y la deformación del hormigón que la establecimos en 0,003. En el acero vamos a adoptar una sección de acero, la relación entre tensión y deformación del acero, el módulo de elasticidad del acero, la tensión de fluencia del acero, la deformación específica del acero, afluencia, que viene dado por la tensión de fluencia dividido el módulo de elasticidad del acero. Y las secciones de la viga, B, D y H. El proceso interactivo consiste en proponer una deformación del acero, con la deformación del acero calcular la tensión en el acero, se calcula la distancia al eje neutro C con la ecuación 4,6. Una vez que tenemos la distancia al eje neutro y sabemos la deformación del hormigón a compresión, podemos calcular la curvatura φ con la ecuación 4.8. Con la curvatura φ se puede calcular la deformación del acero con la ecuación 4.9. Con la deformación del acero se actualiza la tensión en el acero con la ecuación 4.11 y se analiza si esa tensión resulta igual a la anterior, podemos calcular el momento resistente nominal con la ecuación 4.7. Si resulta que no, tenemos que volver al principio y adoptar una deformación del acero diferente. Ese proceso interactivo hasta que se aproximen las tensiones en el acero y podemos calcular el momento nominal. En la práctica usaremos unas tablas que nos van a facilitar el cálculo del momento nominal y evitar esta interacción que con la falta de experiencia que tenemos al principio del cursado de hormigón resultaría muy engorroso. Les sugiero que repasen la teoría vista hasta hoy de flexión, los conceptos, qué es el estado 2 o el estado fisurado, qué pasa en el estado 1 sin fisurar, antes de seguir avanzando con los próximos temas que ya entraremos más en la parte de dimensionado, pero es fundamental que fijen los conceptos del comportamiento a flexión en vigas que también se repiten en losa y identifiquen y tengan bien en claro qué pasa en el hormigón fisurado en estado 2. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.